Muy buenas tardes a todos. Querido Mario Mendoza, tú desde Santa Fe de Bogotá, yo desde la Ciudad de México con perro y todo, te damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto verte. Benito, un placer volver a conversar contigo, como siempre. Nos hemos encontrado en distintos lugares, en distintos sitios y siempre reflexionando sobre cuál es la relación entre la literatura y la vida, ¿no, Benito? Principalmente. Sí, sin lugar a dudas, y la importancia que tienen las palabras, ¿no? En la conformación de la personalidad de la gente. Hay que decir que estamos en este momento transmitiendo desde la FIL Guadalajara. Qué ganas de estar ahí, ¿no, Mario? De estar ahí presentes en vez de entumismados como estamos ahora todos metidos en esto. Pero bueno, hay que agradecer a todos los que se han sumado a esta conversación. Están amigos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México, por supuesto. Ese que llora es mi perro pequeño, pero llora porque no nos puede ver. Eso es algo que también hay que aprender durante la pandemia, ¿no? A crear amistades por fuera de nuestra especie, a salir zoológicamente y crear vínculos con otros, ¿no, Benito? Eso me gusta muchísimo. Pues mira, la verdad es que nunca había estado tan cerca de mis dos perros. Salía por la mañana a trabajar y regresaba por la noche. Y ahora, bueno, están aquí conmigo todo el tiempo, alrededor. O sea, Moro, que es un labrador, sale en todos los Zooms, se asoma así. Ahora no, porque está afuera, pero, pero es cierto, creo que la naturaleza está recobrando el territorio perdido, ¿no? Los territorios perdidos. Lentamente se están recuperando todos esos territorios perdidos. ¿Qué hacemos, Mario? ¿Hablamos del posmundo? ¿De a quién le rezamos en el posmundo? ¿O empezamos con las pestes? ¿Y cómo se han sido Empecemos con las tratadas? pestes, Benito, si te parece. Me encanta. Desde la Biblia hasta nuestros días, pasando por toda la literatura, ¿no? Mundial. La peste, las pestes, las plagas han sido un común denominador en las literaturas civilizatorias, en todos aquellos textos que hablan y que han conformado sociedades a base de religiones, como justo la Biblia, el Popol Vuh, el Mahabharata, todos los textos, los grandes textos los grandes textos que nos han determinado para ser quien somos, y luego, por supuesto, la literatura. Pero tú de esto sabes un montón, querido Mario. En su casita. Ya, Eh, perdón. bueno, yo, claro, hubiéramos podido entrar por Boccaccio, hubiéramos podido entrar por Alessandro Manzoni y Promessi Sposi, ¿no? En Los Novios, esa aventura maravillosa de esos amantes en la mitad de la peste buscándose entre ellos. Pero yo creo que quizás un texto del cual no podemos obviarlo o no podemos pasar por alto, Benito, y que concentra toda la fuerza, creo yo, de lo que nos está pasando en este momento, es La peste de Camus. Quizás porque creo yo que la peste lo que revela es lo que los existencialistas llamaron el absurdo, ¿no? Lo absurdo, la vida sin sentido, ¿no? La vida no tiene sentido per se. Es una de las grandes preguntas que tenemos. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál es el sentido profundo de la vida? No hay uno determinado que todo el mundo tenga que cumplir. Esa es la pregunta que todo el mundo tiene que responderse a nivel individual, ¿no? ¿Cuál es tu sentido profundo? Y la pandemia de alguna manera va revelando ese vacío, ese hueco, esa especie de niebla, de nada que ha dejado ese capitalismo salvaje convertido en capitalismo depredador y en un consumismo inocuo que nos ha prácticamente comido el alma de mala manera. Entonces, en el momento en que ya entra una cuarentena, tú recordarás que en Orán, que es donde sucede la peste de Camus, aparece como un espejismo de una tranquilidad ficticia, ¿no? Pero lo que va carcomiendo, lo que va clavando los colmillos en el espíritu de los personajes es la pregunta de cuál es el sentido final de yo estar vivo, a qué vine aquí. Eso que Paz decía de manera tan bella
el olvidado asombro de estar vivos, ¿no? Entonces, yo creo que la peste tiene un lado, un costado que funciona como un espejo oracular, ¿no? Que nos abre la percepción y nos obliga de alguna manera a enfrentar ese dilema, y es que tendremos que morir, y en el momento en que vayamos a morir, ¿cuál es el sentido que le hemos dado a nuestra vida? Porque no nos vamos a poder coger o agarrar de nuestras propiedades o del dinero o de las cuentas en el extranjero. Todo eso que propuso ese capitalismo del consumismo, finalmente la peste lo pone en su justo lugar. No sirve para nada. Los ahorros no sirven para nada. La fama no sirve para nada. El prestigio no sirve para nada, ¿no? ¿Qué queda? Finalmente, el sentido profundo que uno le ha dado a su existencia. Entonces, yo creo que eso ha sido fantástico en medio de la hecatombe. Sí, y sin duda también la peste de Camus tiene una parte esperanzadora, ¿no? Cuando descubres que justo lo que estás diciendo, o sea, el ser interno y la posibilidad del salvataje o del salvamiento en comunidad. Yo creo que si algo creo que estamos recibiendo muchas lecciones con esta pandemia, muchas lecciones no solo científicas, no solo económicas, no solo políticas, sino también muchas lecciones acerca de aquellas cosas que tendremos que haber aprendido y sin duda lo que dijiste que me parece importantísimo, tenemos más cosas de las que necesitamos o habemos algunos que tenemos muchas más cosas de las que necesitamos y hay otros que carecen de todo lo que necesitan. Entonces, este balance está cada vez más brutalmente exhibido por la pandemia. Pero que los que podemos mirarnos por este medio y podemos hablar y podemos encontrarnos aunque sea así, nos queda claro que tendremos que recuperar palabras que han caído en el desuso, en el olvido y volverlas a traer a la palestra y usarlas para cuando estemos otra vez fuera y podamos mirarnos a los ojos, como solidaridad, como piedad, ¿no? Como cooperación, como sororidad. Todo aquello que como comunidad nos haga salir adelante. No sé qué opines. Si no aprendimos eso, estamos condenados como especie. Totalmente, absolutamente. Yo creo que nos vamos a debatir entre dos frentes distintos, ¿no, Benito? Mm. Los que van hacia la solidaridad, la empatía, de alguna manera la ternura, ¿no? El afecto por el otro, y los que de alguna manera van a activar el cerebro reptil, ¿no? Ese cerebro reptil es el de las grandes comunidades de ataque, las grandes comunidades de choque, eso que estamos viendo ya de alguna manera en la red, que son tribus enfrentadas las unas contra las otras y que muy pronto saldremos de la pantalla y veremos en las calles esos enfrentamientos tribales, porque algo que está amenazado en el fondo también es la democracia, las libertades, los derechos humanos. Hay algo que está peligrando, que está en el borde del abismo, y es todo lo que hemos construido como civilización en la modernidad. A mí me parece muy peligroso el caso de Hungría, por ejemplo. Ya fue una democracia que salió sacrificada durante la pandemia, y ciertos caudillismos y cierta inclinación y cierta tendencia hacia los totalitarismos y los populismos de todo tipo que las distopías de la ciencia ficción nos anunciaron, porque ahí está George Orwell, ¿no? Huxley, Wells, todos ellos de alguna manera cuando soñaron ese futuro, lo soñaron desde la distopía, y todos estaban de acuerdo en algo, en la destrucción de la democracia participativa. Entonces yo creo que lo que se viene en el 2021 va a ser una confrontación muy fuerte entre la defensa de la solidaridad, de la hermandad, de la fraternidad, de los ideales de la Revolución Francesa que tejimos con tanto esfuerzo y que logramos llegar ahí después de grandes aprendizajes, y una reversibilidad del sistema hacia esa conducta tribal caudillista que también está en La Naranja Mecánica, ¿te acuerdas? Incluso cuando uno mira textos como La Carretera de Cormac McCarthy, uno ve también que ellos van caminando padre e hijo entre una cantidad de grupos, incluso caníbales, sectas, ¿no? Clanes,
que están todos agrupados de una manera muy primitiva. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver si somos capaces o no de defender los puntos más altos de la civilización, Benito. Y creo, ahora que mencionas la carretera de MacArthur, eh, pocas veces en mi vida he tenido pesadillas leyendo un libro y algunas de ellas provienen de Cormac McCarthy. Pues la carretera es sobrecogedora y también tiene que ver con esos apocalipsis, ¿no? Los pequeños y grandes apocalipsis a los que nos enfrentamos, desde Boccaccio, como muy bien lo contabas, siglo XIV, Florencia. Se estaba contando lo que estaba viendo, ¿no? El de Camerón es, es Boccaccio asomado a su terraza mirando cómo moría la gente con la peste y cómo no somos incapaces de traspolar nuestras pequeñas, es que estas chingaderitas que tenemos dentro, pues, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos hacen ser mezquinos, cobardes, etcétera, e incapaces de hacer algo por los demás. Está demostrado ahí y está, bueno, la literatura ha usado muchísimo a los apocalipsis, a las pestes, a todas las pestes para hacer estos reflejos, como muy bien los cuentas tú, ¿no? Sobre las enseñanzas del mundo y de lo que somos, particularmente de lo que somos. Me quedé pensando en El último hombre de Mary Shelley, una novela que Claro. se conoce bien poco, pero bueno, de la mamá de la ciencia ficción, ni más ni menos, ¿no? Después de Frankenstein, escribe Frankenstein o el moderno Prometeo, escribe este último hombre que es justamente el último hombre en un mundo arrasado por las pestes, ¿no? Completamente. Además, fíjate que ahora que hablábamos sobre la vigilancia y sobre lo que llamó Orwell el gran hermano, ¿no? The Big Brother. Yo creo que hay un documental que salió hace poco que es The Social Dilemma, ¿no? El dilema de las redes sociales, en donde ha dado en el blanco de algo aterrador, y es que hay una inteligencia artificial, algo muy de las pesadillas orwellianas, que tiene prácticamente controlado eh, toda la mecánica del deseo, ¿no? Yo creo que lo que es un poco peligroso es que hay como un control desde el inconsciente. Las mecánicas del deseo están prácticamente vigiladas, anticipadas ya por esa inteligencia artificial. Entonces, saben más de nosotros que nosotros mismos. El gran dilema hoy en día de esta pesadilla de las redes es, creo yo, algo que es adictivo y que de alguna manera ha creado junkies cibernéticos, ha, ha, ha creado como zombies de la tecnología que están anticipados ya por los sistemas aleatorios de la inteligencia artificial. En ese sentido, ya hay un Big Brother, ¿no? Ya saben dónde estamos, ya nos toman incluso la temperatura, ya saben a dónde nos desplazamos, qué deseamos, dónde hacemos clic, qué nos gusta, qué compramos, qué consultamos, qué periódicos leemos. La inteligencia artificial lo tiene todo completamente elaborado y empieza a distribuir de una manera siniestra esas formas de control. Entonces, yo creo que ya ni siquiera hay que vigilar a nadie. Cada quien se vigila a sí mismo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todas las plataformas empiezan a vigilarse ya ellos mismos. Ellos empiezan a ser autoexplotados también. Entonces, yo creo que es aterrador. Yo creo que el buen uso de las redes es es el de la pedagogía, el de la literatura, el de la enseñanza, el de encontrarnos para pensar y para discutir y debatir temas. Creo que ese es el uso extraordinario y maravilloso, pero también hay un lado siniestro. Miles de adolescentes sin dormir, con insomnio, con trastornos de la personalidad, pegados a sus aparatos. Las clínicas psiquiátricas están empezando a abrir secciones, acá en Colombia ya hay secciones para adicciones a las tecnologías. Entonces, hoy en día creo que los junkies están frente a las pantallas obnubilados, idos, y en ese sentido, fíjate que alguien como el Unabomber, por ejemplo, como Theodor Kaczynski, había anticipado ya
esta servidumbre siniestra de la tecnología, y yo creo que eso estaba en todas las pesadillas de la ciencia ficción de Bradbury, Asimov, Orwell, Huxley, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo revertimos esta lógica? ¿Cómo nos salimos de la caja, literalmente de esta caja? ¿Qué proponemos? Proponemos la rebeldía a través de la literatura, de la lectura, del encuentro con el otro, para discutir, no sé, ¿cómo podemos engañar el algoritmo? Eso yo creo que es lo que se trata, ¿no? Engañar el algoritmo y meterle una X en medio de tantos ceros y tantos unos. Pues yo creo que tú y yo, Benito, que pertenecemos a la vieja guardia, a la vieja escuela, nosotros creemos todavía en el otro, ¿no? Yo creo que el grave problema de la tecnología es que te enseña a contar solo hasta uno, ¿no? Muchas de las nuevas generaciones solo saben contar hasta uno y ese uno es yo, ¿no? Yo, pronombre personal de la primera persona del singular. Yo creo que nosotros creemos en el otro, ¿no? Nosotros sabemos contar hasta dos, hasta tres, hasta cuatro, hasta cinco. Y de alguna manera, esas redes multiplicadas en una lógica de la fraternidad y la resistencia es, es políticamente interesante. A nosotros no nos interesa el consumo, a nosotros no nos interesan las plataformas para enaltecer egos henchidos o para mirar cuántos likes hemos tenido en una determinada publicación. A nosotros nos interesa esto que estamos haciendo en este momento. Y yo creo que el otro existe, Benito, y hay rituales en donde podemos volver a encontrar ese mágico evento que es el encuentro con lo distinto, ¿no? Con aquel que no piensa como yo, que no es como yo. Y yo creo que hay que encontrarse, hay que volver a cocinar, por ejemplo, hay que volver a reunirse, hay que hacer ágapes, celebraciones. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo. Hay algo religioso, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, de religare, ¿no? Estamos volviendo a ligar emociones y pensamientos a través de la red. Yo creo que ese sería el uso interesante, Benito. Recordé a Nassim Hikmet, ¿no? Quiero que me cuenten cuentos con finales felices. Felices, Es claro. justo que se celebren bodas, que el chico que entró al quirófano salga caminando, que nos encontremos los unos con los otros. Yo creo que es una maravilla. ¿A quién le rezamos en el posmundo? Yo tengo una teoría. Bueno, yo no le rezo a nadie, ni en el posmundo, ni en el premundo, ni en el inframundo. Pero, sin embargo, si me tendría que arrodillar en este momento para pedir algo, sería la ciencia. Creo que es para mí hoy el único Dios viable. La ciencia como posibilidad, ¿no? La ciencia como la que nos sacará del atolladero, pero no puede sola. O sea, yo creo que el mensaje en ese sentido es muy claro. Creas en lo que creas, primero lávate las manos y ponte mascarilla y luego cree lo que quieras, ¿no? O sea, porque si no empezamos por ahí, estamos condenados, sin lugar a dudas. Yo me postro ante la ciencia y todos los días le pongo su veladora para que esto avance más rápido y podamos salir de una vez por todas de este enorme brete en el que nos hemos metido, ¿no? Ujú. Sí, a mí me inquieta un poco, Benito, en esa línea que hemos venido trazando, a mí me inquieta un poco Fahrenheit 451 de ¿No? Bradbury, Eh, ¿no? Fíjate bien que ahí hay comunidades casi que religiosas que le rezan o que le rinden culto a los libros, ¿no? Hay alguien que memoriza Don Quijote de la Mancha, hay alguien que es la Odisea, hay alguien que guarda la memoria de los grandes textos para las generaciones futuras. Yo creo que hay un peligro muy grande en esa censura, en perseguir el pensamiento, la imaginación, la libertad finalmente que da esa democracia. Y hay cacerías de brujas también hoy en día, cosas que empiezan a ser perseguidas como si disgustaran de alguna manera un enorme aparataje que quiere tomar el control. Lo vimos en la candidaturas, en el debate presidencial a los Estados Unidos, meses y semanas tremendos, en donde vimos al imperio debatir de una manera casi que caótica, casi que
irregular y vergonzosa, porque era algo verdaderamente penoso el espectáculo que está dando Trump y sus secuaces con todas las demandas y los conteos de voto, etcétera, en la primera potencia, que se supone que es la potencia que debería estar haciendo lo que tú dices, ¿no? Debería estar pensando en las vacunas, en las medidas, en la información para la sociedad, en las cuarentenas, y realmente lo que han hecho estos dictadorzuelos, Bolsonaro, Trump, ¿no? Nicaragua, hay una cantidad de individuos de este estilo, de esta estirpe, que han echado a la basura, que han votado, que han sentido desprecio por el pensamiento y por la civilización. Yo creo que eso es sumamente peligroso y ya lo veíamos en Bradbury, ¿no? Bradbury ya tenía terror y miedo de estos fulanos y de estos individuos. Sí, sin lugar a dudas, la ciencia ficción siempre no solamente ha hablado de eventos tecnológicos, sino por supuesto de transformaciones sociales, ¿no? Creo que ha sido ejemplar en ese sentido. La ciencia ficción antes que nadie contó estos mundos distópicos que cada vez son menos distópicos y cada vez son más posibles, ¿no? Y esto es muy Claro. angustiante. A todos los que nos están viendo, dejen sus preguntas y dejen sus comentarios. Estamos, Mario y yo, encantados de poder leerlos y de poder hacer un diálogo. Si estuviéramos en la FIL Guadalajara, que es donde estamos sin estar, esto también ya es distópico y extraño, ¿eh? Estaríamos ante un montón de jóvenes a los cuales agradeceríamos su presencia y les pediríamos que también intervinieran para saber cómo se sienten, para saber si tenemos posibilidades. Pero sigamos hablando, si te parece bien, de texto y literatura. Qué textos, cuáles son esos textos que de alguna manera nos marcaron? Yo recuerdo mucho, ¿sabes qué? El Apocalipsis de Stephen King. Ah, Mm. por muchos motivos, un librazo, lo leí en un viaje y anduve cargando con él por parte del mundo. A mí King me parece un tipo genial, un gran escritor y además ah, ahora y siempre, con una actitud política muy importante, ¿no? Y llena de sentido común en un mundo que está cada vez más perdiendo el sentido común. El Apocalipsis de King a mí me llenó muchísimo y era de McCarthy, de Cormac McCarthy, que fue súper sorprendente, ¿no? Este mundo. Uf, pero ahora, qué curioso, los apocalipsis que nos contaron o que la ciencia ficción puso sobre la mesa no tienen nada que ver con este apocalipsis que estamos viviendo, ¿no? Un apocalipsis en el que el gel antibacterial, el agua y el jabón, las escobas y los trapeadores están jugando un papel importantísimo y sobre todo las mascarillas. Esto sí no nos lo habíamos imaginado, ¿eh? Era más Eh, bien nuclear, sí. bueno, Benito, a mí me gustaría recordar un pequeño texto, es un texto breve de Artaud, ¿verdad? Que es El teatro y la peste, ¿no? Yo siempre leí estremecido ese texto. Me parece que Artaud habla de algo que es extraño y que es muy particular, y es que anterior a la llegada de la peste a ese barco en Marsella, ¿te acuerdas que llega Sí, sí, hacia sí. 1720 y que luego le rendiría culto el cine, ¿no? Todos los Nosferatu hablan de alguna manera de la llegada de ese barco, de las ratas saliendo de los féretros. Pero Artaud asegura algo. Artaud dice que hay manifestaciones, pesadillas y sueños anteriores a la llegada del barco, ¿no? Como si hubiera una entidad psíquica que llega primero que el virus, ¿no? Y él dice, no hay una ley que determine realmente que primero es el virus, el contagio y que luego llega la peste. Dice, hay algo en el pensamiento de esa determinada civilización, de esa determinada cultura que anticipa, como si hubiera una fuerza primero, como un motor, y luego llega el virus y luego arranca la peste. Es como si esa sociedad estuviera ya lista para entrar en esa catástrofe. Entonces, esa zona de indiscernibilidad
que se presenta, a mí me parece fascinante, y es que nosotros ya hemos venido en crisis desde las Torres Gemelas en el 2001, lo que pasó en el 2008-2009 con Wall Street y lo que fue la catástrofe económica. Todos estos años de alguna manera predeterminaban que nuestra civilización cometía un error muy grave: no revisarse. No lográbamos frenar, Benito, parar, revisarnos a fondo, decir qué estamos haciendo, cómo timoneamos, cómo modificamos, cómo logramos finalmente alcanzar esos ideales de esa Revolución Francesa. No, todo lo contrario, hemos tenido unos gobernantes, y yo creo que tú tienes toda la razón, tenemos una disociación entre la política y la ciencia. ¿No? Tenemos por un lado a unos tipos brillantes, inteligentes, laboratorios, gente investigando, pero por el otro lado unos políticos completamente desenchufados, desconectados de lo que son las investigaciones y de lo que son las publicaciones científicas. A mí me encantaría pararme algún día en Naciones Unidas y preguntarles a todos esos individuos para dónde vamos, cuál es el proyecto, cuál es la hoja de ruta que ellos tienen. Y aquí sería terrible darnos cuenta de que no hay hoja de ruta, Benito, que estamos Sí. extraviados, perdidos, sin brújula. Y en ese sentido, esa disociación entre la ciencia y la política me parece que es uno de los grandes eventos que hemos tomado conciencia todos en este año 2020. Sí, ha sido un año tan curioso. ¿Te ha dado por escribir, Mario, o te ha dado por escribir sobre este año, o has escrito algo sobre los sueños y las pesadillas que han provocado este 2020? Yo hace mucho que no tengo deseos ni siento deseos de escribir ficción, Benito, ¿En pero serio? sí, yo ni cuento Ah, ni novela. Estoy Mario. metido en todo el proyecto gráfico, Ok. estoy con todo el proyecto gráfico de la novela gráfica. Nosotros tenemos un colectivo que es Proyecto Frankenstein, y lo que es increíble, Benito, es que en Proyecto Frankenstein nosotros ya teníamos cómics en enero, febrero, en donde había gente con mascarillas, y nosotros ya teníamos una novela que se llama Caópolis, en donde estaba todo el estallido social. Entonces nuestro experimento ha sido muy raro, porque cuando estamos en la creación, estamos en la anticipación. O sea, cuando estamos creando, somos de alguna manera unos individuos que están pensando anticiparse a lo que viene. Pero cuando publicamos estamos en el realismo. ¿Y por qué? Porque se aceleró el presente, Benito. Yo no sé si tú tienes la misma sensación de que todo se aceleró. Entonces es como si eso que sucedió hace un año pasó hace muchísimo tiempo. Eso yo lo veo como si hubiera sucedido hace 10 o 15 años. Y el presente se viene acortando, y por momentos tengo la sensación de estar viviendo ya en futuro. Y no sé si es una sensación que me viene de estar trabajando en este colectivo gráfico, puede ser. Pero qué maravilla. Sí, recuerdas la película Cuando el destino nos alcance, ¿no? De alguna manera nos alcanzó el destino, nos sobrepasó, nos pasó por el lado derecho, nos aventó a la cuneta de la carretera y estamos todavía sorprendidos viendo el mundo y lo que está pasando alrededor. Pero es todo eso que contaste, al final es literatura, Mario, es ficción. Quiero decir, Ah, sigues sí, escribiendo literatura y ficción, por claro, supuesto. claro, no en los términos canónicos, digamos No, pero ya que el canon ya está también sobrepasado por la derecha. pero el canon pasó hace rato, y el canon además no entiende o no suele comprender bien las grandes transformaciones y los grandes cambios. Bueno, Pero para mí ha sido fascinante ver a un ilustrador como Keiko Lano, que es como mi gran compañero de ruta. Vamos con Heidi Muscus, con él y con Gabriel Pedrosa trabajando mucho. Y por el otro lado, unos ilustradores, otros muchachos jóvenes en Proyecto Frankenstein. Y ha sido fascinante verlos a ellos haciendo esos mundos, construyendo esos universos, Benito, y ya prácticamente este año nos sobrepasó y nos dimos cuenta que estaba sucediendo algo muy raro. Yo no creo que haya otro experimento en tiempo real como el que nosotros estamos viviendo con este colectivo. qué maravilla. ¿Para cuándo creen que tengamos los primeros ejemplares el primer tomo de en la mano? No, nosotros ya publicamos Ya, cuatro cómics de ya. 10, Benito, y publicamos una primera novela de una trilogía. Ya salió la primera, que se llama Caópolis. Son tres, pero ya publicamos la primera. Entonces nosotros ya tenemos 5 textos publicados, y una novela que es anterior, que es Satanás Gráfica, que esa sí es anterior. Bueno, y justamente, qué curioso,
No es curioso, todo está conectado, el mundo está conectado. Nos hacen una pregunta, Marcela Valadez, desde Eventos Gandhi, que es uno de nuestros aliados y socios en esta transmisión. ¿Qué libro de Mario Mendoza recomiendan para empezar a leerlo? Ah, yo lo primero que leí de ti antes de conocerte fue Satanás. Ah, pero tal vez tú tengas tu propia versión de qué libro tú yo recomendarías a alguien para que te empezara a más o menos conocer? Porque yo los he leído todos, pero el primero que leí fue Satanás y fue cuando dije, wow. Y luego nos conocimos y nos hicimos amigos hace ya muchos años de esto. Eh, bueno, yo recomendaría de Mendoza, según la edad de la persona que esté preguntando, según los Eso. gustos. Claro, según sus inclinaciones. Satanás es una muy buena recomendación, pero si es un lector que quiere ir como de una manera menos brutal, que no le guste la novela urbana, entonces le recomendaría entrar por La locura de nuestro tiempo, por ejemplo, o el libro de las revelaciones, que son textos breves. De Benito Taibo, yo no me cansaré nunca de recomendar Polvo, la primera novela, ya que tú recuerdas cómo nos hicimos amigos, Benito. Yo leí Polvo y me pareció una novela extraordinaria, no la he podido olvidar, la recuerdo. Yo no sé si recuerdas que nos vimos en Gijón y yo te Claro. mostré mi texto subrayado página por Sí. página. Y yo creo que eso del niño Fidencio me parece cada vez como más actual, Benito, ¿no? También durante la pandemia hemos visto cómo han surgido de nuevo y han vuelto a conectar esos cultos, esa especie de misticismo popular al cual nos aferramos en la mitad de una hecatombe, de un desastre también. Venga, gracias. Yo recomiendo Satanás. Mario dice que es polvo de mí, pero esto que acabas de decir me parece importantísimo. Como yo estoy convencido que el pensamiento mágico funciona maravillosamente para la literatura, pero no para la vida cotidiana. O sea, el pensamiento mágico no nos va a evitar el ser atacados por el coronavirus. Las estampitas mágicas, religiosas o de cualquier otro tipo tampoco van a evitar que el coronavirus nos ataque. O sea, yo voy a insistir hasta el aburrimiento acerca de, tú puedes creer en lo que quieras y además, perdón, yo daría mi vida porque tú pudieras, por defender ese derecho a que tú creas lo que quieras, pero ponte un cubrebocas y sigue creyendo en lo que quieras. Pero fíjate qué raro, Benito, porque ahora que me haces caer en cuenta, diciendo lo que dices, sin embargo, escribiste y entendiste de manera perfecta al niño Fidencio, y hay una fascinación, fíjate, por el pensamiento mágico y el pensamiento religioso, por una razón, porque yo creo que hay conexiones secretas que van de la literatura a los grandes rituales primitivos, ¿no? Los ritos órficos o los misterios dionisíacos, el origen de la tragedia en Grecia está muy conectada y yo creo que nosotros de alguna manera cuando escribimos o conectamos, ejercitamos algo que es chamánico, Benito, que Ah, tiene que ver con algo que trasciende y va más allá de tu individualidad. Tú entras en estado de éxtasis cuando escribes del griego stasis, que significa estar, ¿no? Éxtasis, el que no está, el que se ausenta, el que entra más allá de sí mismo. Y Rimbaud decía, yo es un otro, ¿no? Y yo creo que se refería a que cuando escribes y cuando lees también, eres superior a ti mismo, ¿no? Entonces, sí, bueno, y yo creo que Sartre decía que el infierno son los otros, pues, ¿no? No uno. Ah, estoy de acuerdo contigo. Sí, es cierto que hay algo mágico, pero en temas de salud yo no le entro a la magia, ¿no? En temas de salud creo en la ciencia, ese es el Dios al que me postro y al que espero que nos saque de alguna manera de esto. A ver, tenemos más preguntas, tenemos muchas preguntas. Lupita Velázquez, desde Planeta de Libros México, dice, ¿será que a través de esos mundos distópicos y a través de las películas nos han ido preparando para lo que estamos viviendo y todavía lo que falta por venir? O sea, pura, la conspiración. yo creo que algo dijimos nosotros al comienzo, off the record, antes de que empezara la grabación en esos minutos iniciales. Tú recordaste a Jack London, ¿no, Benito? Mm,
que es algo que no hemos citado durante ¿no? la charla. London tiene un texto bellísimo que es La peste escarlata. Y en La peste escarlata, no sé si lo recuerdo bien, sucede como en el 2070, 2080, ¿no? Algo así. Eh, y son como, y él habla de una catástrofe de 60 años atrás, ¿no? Y dice de alguna manera algo parecido, dice que la fuerza ha reemplazado a la razón, pero que la literatura, los libros y la biblioteca eran el enorme monumento que los seres humanos habían creado para la inteligencia, que es al final lo que nos define, porque la gente cree que lo que nos define es la procreación física o biológica, ¿no? Tener hijos, por ejemplo, reproducirnos, ¿no? Y no, lo que nos define finalmente, porque eso nos emparenta con los animales, lo que nos define es la Capilla Sixtina, lo que nos define son los cohetes, lo que nos define son las vacunas, lo que nos define es el pensamiento y eso está en la Ah, biblioteca. claro, y la cabalgata de las Valquirias. Por Claro, y supuesto, la estoy, música y el arte y los museos, por exactamente, y supuesto, el pero bueno, cine. estamos de acuerdo que no hay una conjura y no nos han ido preparando para el apocalipsis. Hay pequeños apocalipsis de todos los días que deberían preocuparnos mucho más, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, los feminicidios que en México son una plaga y que hay que... Esta nueva revolución que se está gestando y que tenemos que ser solidarios acompañantes, silenciosos solidarios acompañantes, pero que tenemos que sin duda aplaudir que suceda, ¿no? Cuando dijimos lo del canon, pensé que, bueno, el canon empezó justamente quitando a las mujeres de por el medio, ¿no? Y luego a todos los subgéneros de la literatura, a la ciencia ficción, a la novela policíaca, a todo aquello que no fuera, ¿cómo llamarlo? A, alegórico, barroco, in extremis, llevado a la sublimación, no lo sé cómo decirlo. Pero es cierto, hay que transformar incluso el canon. Sí. Ahora, sin embargo, creo que la pregunta tiene una arista que puede ser justa, y es que los escritores de ciencia ficción sí nos anunciaron de alguna manera que podía existir un punto de no retorno, un punto de reversibilidad del sistema. Yo creo que las distopías lo que nos pegaron fue un grito que no supimos escuchar, ¿no? Que no supimos oír, y es que no nos revisamos, Benito. Fíjate que ese Sí. capitalismo desbocado, ¿no? Patológico, enfermizo, de alguna manera criminal, que ha creado este horror de las distancias entre unos y otros de las que tú hablabas ahora, de la injusticia, 7.700 millones de personas, en donde ya pasamos de más de 1.000 millones de personas muriéndose de hambre. Las distopías sí nos anunciaron, el Prometeo de Mary Shelley, ¿no? El nuevo Prometeo sí nos anunció algo que era terrible en Víctor Frankenstein, y es que la razón puede crear monstruos y que había que tener cuidado, ¿no? Y no pusimos atención, no revisamos, no paramos, no frenamos, y las consecuencias sí son graves. El cambio climático, por ejemplo, cuántos Eh, documentales, cuántos libros nos han dicho sobre el recalentamiento global, y estos políticos siguen sin entender ese discurso, y lo cual es muy grave. Los escritores de ciencia ficción sí nos han anunciado ese ego desbordado, narcisista del hombre occidental que no se quiere revisar, Benito. y tienes toda la razón. Y qué lástima. Y deberíamos empezar a leer los nuevos, para ver lo que viene, porque todavía estamos solamente en el inicio de lo que viene. Pero bueno, Claro. lo que es cierto es que no hay una conjura, nadie se puso de acuerdo, o por lo menos para que todo esto sucediera. No, no tiene, no, yo veo que hay una serie de, que es la lógica de la, ay, estaba pensando, ay, el caos. El caos tiene una lógica, o sea, las probabilidades, la ley de probabilidades lleva hasta escenarios caóticos y complejos. Pero bueno, a ver, tenemos a alguien más, tenemos a Elizabeth Ibarra desde Ventos Gandhi. ¿Qué opinión tienen sobre cómo se está realizando la educación a través de las computadoras? Gran pregunta. Mm. Yo, si quieres, empiezo. Ah, Correcto, dale. ah, estamos
y viendo la inevitabilidad, o sea, no hay otra posibilidad. Y creo que las computadoras están cumpliendo su papel. La tecnología, como bien lo dijo Mario, tiene que ver con el libre albedrío de las personas. La tecnología sirve para bien o para mal. El Internet es ese martillo del que hemos hablado siempre, ¿no? Que sirve para crear belleza colgando un cuadro o destrucción para pegar en la cabeza del vecino. Las computadoras están funcionando en la medida que no podemos salir a las calles y a las casas, pero qué bueno que las tenemos. Qué bueno que se está pudiendo dar educación por este camino, o por la televisión, o por medios no convencionales, hasta que logramos arreglar el tema y podamos vernos cara a cara. Yo no sé, yo creo que los chicos están resintiendo enormemente la falta de contacto con otros chicos, porque la formación en la escuela, más que la educación formal, que es importantísima, tiene que ver con la educación sentimental, tiene que ver con el crear una comunidad y con estar junto con otros aprendiendo cosas que no solo se enseñan en el pizarrón, sino en la vida misma. Pero bueno, mientras no podamos hacerlo y sigamos encerrados, tendremos que recurrir a la tecnología y bienvenida sea. ¡Qué maravilla! Eh, yo siempre he lamentado, Benito, que no haya, digamos, que haya un analfabetismo excesivo con respecto al inconsciente, ¿verdad? Yo creo que es grave que a nivel de colegios y a nivel de universidades uno se puede graduar sin tener ni idea realmente qué es el inconsciente y sin entender bien cuáles son esas dinámicas. Sería fantástico que a uno le enseñaran desde muy joven que yo no soy yo, ¿no? Que yo soy otro, que yo es otro, que hay algo en los subterráneos, en las cloacas de la conciencia que me dirige también, que me gobierna. Y hay que bajar a esa profundidad para poder entenderse bien y comprender qué es lo que sucede. Ese peligro cuando entramos a la tecnología es brutal. Y es que si yo no tengo claridad sobre las fuerzas oscuras, sobre la bestialidad, sobre los instintos, sobre una cantidad de vectores que me van llevando finalmente a zonas peligrosas, puedo entrar en la tecnología de muy mala manera. Entonces yo creo que estamos entre los adictos, estamos entre una cantidad de adolescentes deprimidos, destruidos, prácticamente con trastornos de personalidad muy graves. Yo estoy de acuerdo contigo en que falta el saludo, el abrazo, la camaradería, el cuerpo, ¿no? Porque finalmente Mutis tenía una frase fantástica que decía, el peligro está allí donde está el cuerpo, porque ahí es donde Wow. están los grandes aprendizajes. Entonces, estar tan alejados del cuerpo me parece que puede empezar a crear serios problemas que no se han estudiado todavía, que son las consecuencias psiquiátricas en las enfermedades mentales que ha generado la pandemia. Yo creo que buena parte de la población ha sentido depresión, por ejemplo. Yo creo que las pantallas no nos ayudan ni nos protegen contra esos vacíos existenciales que llegan ahí, pero por el otro lado está la maravilla y está la suerte de que si no tuviéramos esto, la soledad de la pandemia sería muchísimo más aterradora y muchísimo peor. Pero sí creo que una buena educación con respecto al inconsciente nos protegería de mil cosas muy dañinas y muy corrosivas que están en el centro de la tecnología y que están lesionando sobre todo a la gente más joven. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Pero menos mal que lo tenemos. Tú estás en Bogotá, yo estoy en la Ciudad de México, estamos en la Feria del Libro de Guadalajara. Esto sería imposible sin la tecnología, ¿no? Claro. Entonces hay que celebrarlo, por lo menos O en sea, ese sentido. el mal viene de nosotros mismos, ¿no, Benito? Sí, sí. Nos falta recordar un texto de Poe, ¿recuerdas? La muerte de la máscara, La no, muerte de la máscara roja. de la máscara roja, que son Próspero y sus amigos que se aíslan y hay una peste afuera y finalmente descubren que la peste ya cruzó los muros y que son ellos mismos los que ya están prácticamente putrefactos al interior de sí mismos. Yo creo que aquí pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás cocinando? Sí, Benito, mucho. Extraño tu programa, por cierto.
¿no? En donde era maravilloso verte en ese programa. A mí me gustaba mucho seguirte ahí y yo creo que la cocina es uno de los grandes rituales, ¿no? De cofraternidad, de alteridad, ¿no? De otredad. Sí. Sí, comer es un acto cultural, porque alimentarse lo pueden hacer los hámsters o las ballenas azules o incluso Bolsonaro, ¿no? Pero comer es un acto social, antropológico, de celebración, de vida, que tiene que ver con lo mejor de nosotros mismos, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Nos reunimos alrededor de la mesa y es ahí donde se cuentan las historias de la tribu. ¿Qué has Claro. cocinado, Mario? La última cena, ¿no? Recuerda, por algo se elige ese momento, Jesús, tan maravilloso que es alrededor del pan y del vino, ¿no? Yo creo que hay algo que en la literatura podríamos recordar ese personaje extraordinario que es Pepe Carvalho. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto, de Es un Vázquez chef. Montalbán. Exactamente, que es un individuo que cuando tiene los casos más difíciles, en los momentos en que él siente que da vueltas en vano y que no logra resolver el caso, se sienta y dice, tengo que cocinar, ¿no? Y están esas recetas fantásticas de Pepe Carvalho, se reunieron incluso en un libro, las recetas de Pepe Carvalho, ¿no? Sí, Pepe Carvalho es el genial detective de Vázquez Montalbán que tiene un asistente que cocina maravillosamente bien, que se llama Scooter, Biscuter, Scooter, me Biscuter, acuerdo perfecto, ¿no? claro. Y que invitan a Caro, que es su amiga que trabaja en las calles de Barcelona. Es cierto, la comida no solo salva de la inanición, sino se convierte en un acto cultural. ¿Qué cocinaste hoy? ¿Qué comiste hoy? Eh, Perdón por... He hecho mil cosas que me gustan mucho, Benito. Estoy Street Food en Netflix y las chicas de la 3 en el primer documental hablan de una tortilla española que ellas han modificado, ¿no? Con jamón, etcétera, y logré finalmente hacer esa receta, pero ahora estoy obsesionado con algo que no sé hacer y que quiero aprender a hacer pan, Benito. Creo que es muy importante aprender a hacer pan. Y voy a ponerme esa tarea en las cuarentenas venideras, porque seguramente vendrá la segunda ola del contagio después del invierno del norte, y si llegan esas cuarentenas voy a proponerme aprender a hacer pan. Bueno, pues ¿sabes qué? Nos hacemos un Zoom y hacemos pan tú desde Bogotá y yo desde México. ¿Eh? Pues yo estoy de acuerdo. Hoy yo hice un lomo de cerdo con patatas, Maravilloso. que quedó bastante bueno, pero tienes razón, tampoco, la tortilla de patata tengo la receta de mi madre que te la pasaré, que para No, mi gusto, que la probé, Benito, acuérdate. que alguna vez la probaste, por supuesto. Es más, cuando terminemos todo esto me voy a hacer una tortilla de patata y te voy a mandar por lo menos la foto. Mira qué raro, ¿no? Porque la gente dirá que en la mitad de una conversación de literatura y pandemia y peste, porque terminamos hablando de la tortilla de patata. Y yo creo que es esto, Benito. Creo que la pandemia también nos ha revelado la importancia de lo fugaz, ¿no? De lo que creíamos, de la impermanencia o de lo que creíamos que pasaba rápidamente y que sin embargo ahí parecerían estar las claves de una existencia profunda. Yo creo que esa velocidad que traíamos, lo que Byung-Chul Han llamaba la sociedad del rendimiento, ¿no? Que luego dio origen a la sociedad del cansancio o la sociedad de la fatiga. Yo creo que en esa sociedad del rendimiento, de los dos o tres oficios, de las tres carreras, de las mil cosas que voy corriendo en el día, en esa velocidad era imposible detenerse y yo creo que la pandemia nos ha permitido volver al cuchillo, al pimentón, a la cebolla, a que hay unos ritmos que son más contemplativos, a que puedes poner en el equipo de sonido o en el iPod, donde quieras, una sonata, puedes poner a Bach y puedes regresar a esas instancias de una cotidianidad que son epifánicas, ¿no? Que de alguna manera nos revelan la maravilla de seguir vivos. Entonces yo creo que si terminamos hablando del pan y de la cocina, es porque la pandemia también nos ha revelado los momentos estelares, ¿no? De la impermanencia.
¿no? Creo yo. Completamente, me encantó lo que acabas de decir. Espera, que estoy aquí. Susana Barrera, desde Planeta de Libros. ¿Cómo los ha salvado la lectura en esta pandemia? ¿O cómo ha influido en ustedes con toda esta situación? Yo- Bueno, yo creo que tú y yo somos lectores extraños o raros porque leemos siempre. Entonces, en realidad, habría que recordarle a los espectadores que nos acompañan esta noche que la pandemia no es distinta de la cotidianidad de los escritores antes de la pandemia. Nosotros vivíamos ya de alguna manera recluidos. Hay algo monacal en el oficio, ¿no? De pasar largas horas entre páginas, corrigiendo, leyendo. Entonces yo creo que hemos seguido leyendo mucho. Yo he revisado textos que quería releer. Por ejemplo, volví a leer a Gese, que era algo que tenía pendiente, tenía muchos deseos de volver a él, y volví a leer El juego de los Avalorios, volví a leer Demián, bueno, recordando Demián, si hay un dios al que yo le rezaría en el posmundo sería Abraxas, ¿no? Esa deidad extraordinaria que hay, que está en Demián, que es el dios de las transformaciones, el de las mutaciones, el que permite el caos y permite también el cosmos, ¿no? Que es un poco en lo que estamos ahora a lo largo de estos meses. qué maravilla, fíjate, yo no, bueno, me acabo de echar la novela de mi amigo Emiliano Monge, la última novela que es justo ciencia ficción. No la llamaría ciencia ficción, pero sí, lo es, y vale la pena. Es una maravilla, pero no he leído casi, he leído mucho ensayo, fíjate, y he leído Mm. muchas cosas de cocina porque estoy escribiendo un libro de cocina. ¿Sobre qué estás Ah, escribiendo, Benito? un libro de cocina, de ¿Sobre qué? memoria y cuchara. Son memorias que tienen que ver con comidas, que tienen que ver con lugares, que tienen que ver con personas, que tienen que ver con poesía, que tienen que ver con la música. O sea, es una suerte de juego de mandalas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ujú. El primer capítulo se llama A de arroz, ajo, antropología y amor. Uy, qué bello. O sea, y por ahí va avanzando y me estoy divirtiendo mucho. Yo no sé el tamaño del libro que será, pero bueno, me he leído todo, más que Montalbán, por supuesto, a Paul Bocuse, a los grandes teóricos de la cocina, para llegar a lo más elemental, que son las cosas importantes, lo que tú dijiste, los sabores esenciales, ¿no? Y es ahí en donde el arroz, el ajo, todo aquello que sirve, ¿no? Bueno, me estoy divirtiendo muchísimo. Yo creo, Benito, no sé si sea un disparate lo que voy a decir, pero de la misma manera que en la literatura el canon está superado y ya nos reímos y nos burlamos un poco de esos escritores acartonados que quieren respetar esas reglas y esas normas para llegar al Nobel, ¿no? Que no deja de ser un poco insulso, soso, ¿no? Y un poco tonto. Eh, de la misma manera tengo la sensación a veces de que en la cocina pasaría lo mismo. A veces en los grandes restaurantes que tienen gran nombre y donde se supone que hay que comer los platos famosos recomendados por los grandes críticos, a veces quizás extrañamos las lentejas de la abuela, ¿no? Extrañamos esos platos que comíamos en las fincas o en las grandes haciendas o en los restaurantes o en los chiringuitos populares y que son extraordinarios y maravillosos. En ese capítulo de Street Food, yo recomendaría mucho el capítulo de Lima, ¿no? Es un chico, es un muchacho que tiene un doctorado en Inglaterra y que es yo no sé si tú recuerdas que estuvimos juntos alguna vez comiendo en Lima, ¿te acuerdas? Sí, Eh, claro. ¿Te acuerdas que estuvimos comiendo un pescado extraordinario, maravilloso? Este chico prácticamente renuncia, él es el hijo del dueño de un gran restaurante en Lima que es Darío, y renuncia a eso y se va a un rinconcito en una calle perdida, en un espacio de 4x4 a cocinar ahí y resulta que es un lugar fascinante y extraordinario. Yo creo que con la literatura, el pensamiento pasa a veces lo mismo, ¿no? No nos interesa tanto el canon, sino esas cosas que iluminan las constelaciones más profundas de la vida y que van por el borde, en extramuros, ¿no? Por fuera de lo permitido, ¿no?
ese pescado que nos comimos a la orilla del río en Barranquilla, ¿Te acuerdas? por Exacto, ejemplo, exactamente. o una fabada en Gijón. Bueno, eh, saldrás varias veces en el libro, querido. Eh, Nos pregunta Xochitl Mosca desde Planeta Joven. ¿Les gustaría escribir un libro juntos? No nos lo hemos eh, planteado nunca. Nunca, de pronto lo hemos venido escribiéndolo sin darnos cuenta, Benito, A lo mejor. porque, porque nosotros empezamos en una feria del libro de Guadalajara conversando hace muchos años. Tú tenías un programa que no recuerdo cómo era que se llamaba, eh, que era fascinante, que era un encuentro con escritores y ahí fue la primera vez que conversamos tú y yo, que me hiciste una entrevista increíble en esa feria, en esa FIL Guadalajara. Y Vale. desde entonces no hemos parado, ¿no? Desde entonces no hemos, y mira qué curioso, pero ahora que me recuerdas ese pescado en Barranquilla, hemos estado muchas veces sentados a la mesa y siempre conversando sobre libros mientras comemos, ¿no? Qué bello. Por supuesto, es justo de lo que se trata. Pero bueno, podemos plantearnos la posibilidad de escribir un libro a cuatro manos en algún momento. Tenemos tiempo. Hay pandemia para rato. Eh, este, pre- Si lo hizo Paco con el subcomandante Marcos, ¿por qué no vamos a poder tú y yo? Ed García, desde Planeta Joven. ¿Cuál es el libro que más trabajo les costó escribir? Dale. Para mí fue Polvo, sin duda. Novela histórica. Fue una investigación larguísima. Fue mucho hurgar, buscar, ver, oler, viajar para poder llegar a concluir en me costó muchísimo, pero ahora esta trilogía de Mundos sin Dioses, quien piense que la literatura fantástica es fácil, lo reto a hacerla. Yo me metí en un lío, crear mundos desde cero, crear animales, crear juegos, crear sus sabores, tienes que andar con tus libretitas bajo el brazo y también me costó mucho, pero Polvo sin duda fue la más difícil de todas. ¿Y Mario? La última, Benito, Aquelarre. Sí, Aquelarre. Indudablemente, Aquelarre fue una novela muy difícil, me costó mucho trabajo y sobre todo me hizo mucho daño porque me fui cayendo con el personaje sin darme cuenta y yo creo que todavía no me recupero Está de eso. dura, querido. La tengo, bueno, la presentamos, la presenté contigo. Claro, La exactamente, acabamos de presentar hace qué, hace un mes, un poco más, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, yo también he tenido pesadillas con Aquelarre, o sea, quiero decir, sí, además, el escribir en segunda persona es una de las cosas más difíciles del mundo, ¿eh? Del mundo, porque no estamos acostumbrados a pensar en segunda persona. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, porque es una voz pasiva, ¿no? Que recibe la acción. Entonces uno dice, tú entras, abres la puerta, etcétera, pero la pregunta es, ¿quién dice eso? Claro. ¿No? ¿Quién es el yo que está detrás de la voz pasiva? La voz recibe la acción y por eso es una voz oracular tan misteriosa. Y ¿Sí? poderosa, y en el caso de Aquelarre, todavía peor, por todo Claro, lo que hay. pero ahora que lo pienso, un libro de cocina en la segunda persona del singular sería fascinante. Joder, me acabas de poner en un aprieto que intentaré solventar de alguna manera. Sería A ver, maravilloso. querido, Pati Garza, desde Planeta de Libros México, ¿qué se entiende por posmundo? Es una gran pregunta. Yo creo que yo lo entendí así, al menos, en el sentido en que hay un sistema que funciona bien, pero lo que uno no entiende, Benito, es que nosotros tenemos un sistema aislado. Nosotros no somos un sistema integrado. Si fuera un sistema integrado, podríamos mandar colonias a la Luna, otros a Marte, etcétera, pero no, es un sistema aislado. Y en un sistema aislado, el problema fundamental es la segunda ley de la termodinámica, es decir, en qué momento ese sistema puede entrar en catástrofe. Si entra en catástrofe, y aquí están los grandes teóricos, Ilya Prigogine, ¿no? Lo que tú decías ahora, la teoría del caos, Isabel Stengers, filósofos también como Deleuze, Guattari, todos ellos reflexionaron sobre lo que era el caos. Si ese sistema aislado en algún momento entra en catástrofe, en punto de catástrofe o punto de no retorno, inmediatamente viene la reversibilidad, que es de lo que veníamos hablando. Entonces, en ese momento, nuestro mundo conocido
finalmente se diluye y entramos en nuevas formas y en nuevas dinámicas. Eso es lo que ya empezamos a vivir de alguna manera entrando en el túnel de estos últimos meses. Y es que los científicos del cambio climático, el reloj del fin del mundo, que son 15 premios Nobel, anunciando permanentemente cuántos segundos estábamos de ese punto de de no retorno o de reversibilidad, no pusimos atención, no quisimos escuchar y entramos ya en este túnel que parece ser que las consecuencias económicas y climáticas y sobre todo de alimentos lo vamos a sufrir durante el 2021. Entonces yo lo que entiendo es que ese punto se cruza y entramos en un postmundo, no en el mundo que teníamos de ese sistema anterior. Wow. Sí, sí, eso, el postmundo es ya cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. ¿De acuerdo? Exactamente. Gabriel Exactamente. Celaya. Venga, seguimos con las preguntas de nuestros amigos. Millones de gracias. Ya casi estamos, ya llevamos una hora, Mario. ¿Me Ah, sí, cuenta? ya nos toca ir Venga, cerrando. sí. A ver, desde Instagram, Avi pregunta, ¿han tenido sus malos momentos por la cuarentena? ¿Cómo los han superado? ¿Algún consejo? Yo creo, yo que soy el menos depresivo del mundo, o sea, ay, si tú agarras un diccionario y buscas la palabra maníaco, mi foto está ahí abajito. He resentido momentos el encierro, o sea, de repente esta sensación de que falta una pieza en el rompecabezas, ¿no? De que algo no está bien, y es obvio que no está bien. Una sombra, un heraldo negro como de Vallejo pasando por encima de nosotros todo el tiempo. Y sabes qué, cocinar es un gran sistema. Cocinar, hablar con los otros, leer, poner música a todo volumen, enloquecer. Yo creo que hoy más que nunca vale la pena enloquecer un poco. Tirarte en el suelo y jugar solo a que eres un elefante, no lo sé. Dejar que la imaginación, que la loca de la casa, como decía Santa Teresa, que vive aquí arriba, salga y tome la casa por asalto y hagas por primera vez en tu vida pan o un pastel o lo que se te ocurra, que salga de tus manos y que se convierta en algo que puedas compartir con los que estén encerrados contigo. No sé cómo te ha ido a ti en ese sentido, Mario. Bueno, a mí me preocupa mucho eh, que no llueve hace rato en buena parte del planeta, Benito, y en la Mm. otra parte del planeta son grandes inundaciones. El cambio, y bueno, y vino una plaga de langostas también. Mientras estábamos en la pandemia, esa plaga de langostas se tragó miles de cultivos y destruyó una cantidad de terrenos fértiles de la agricultura. Entonces, estamos viendo que los migrantes no solamente son migrantes de guerra, migrantes que vienen de los conflictos de Medio Oriente y que intentan entrar por Turquía o por Grecia a Europa. Europa, o los migrantes que vienen del África subsahariana y que intentan cruzar el Mediterráneo, no solamente son migrantes de conflictos internos, son migrantes climáticos y los migrantes climáticos seguramente van a multiplicar su número durante el 2021. Eso va a significar catástrofes de gran envergadura que son difíciles. Y a mí lo que más me impactó durante estos meses, el momento más difícil para mí fue el informe de la ONU cuando la ONU, que fue Premio Nobel de la Paz este año, dijo que había una hambruna de proporciones bíblicas para el 2021. Ese fue un impacto. Me costó muchos días recuperarme de ese informe y ese informe sobre todo habla de algo que a mí me parece aterrador y es que hay una lista de países, ahí está Irak, ahí está el Congo, por ejemplo, el Congo belga, está Afganistán, está Haití, pero hay un país en donde ellos sospechan que podría venir una catástrofe humanitaria de gran envergadura, que es Venezuela. Si eso llegara a suceder, Benito, Ay,
En el, Sí. decía que en el caso mío, que soy colombiano, una catástrofe humanitaria con Venezuela significaría para nosotros que tenemos esa frontera tan larga, Ah, significaría más migrantes cruzando. sí, tú, Ahí ya. Decía ¿viste? que con esa frontera pasar más migrantes significaría una catástrofe también para Colombia. Ese momento para mí fue terrible y me costó mucho trabajo sobreponerme a ese informe. Es- Venga, a ver, estamos, Mario Mendoza y un servidor, hablando de a qué dioses le rezamos en el postmundo. Estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, a la cual agradecemos enormemente su anfitrionía. Qué placer podría ser estar ahí realmente en Guadalajara para luego irnos a cenar, Mario. Pero bueno, estamos llegando a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, todo ello gracias a Planeta. Y tenemos un montón de socios, de asociados para esta presentación. Tengo que mencionarlos: la Librería Nacional, la Librería de la Universidad Panamericana, Happy Books, Lerner, Abaco, Librerías Hidalgo, Librerías Gandhi, Busca Libre, la Librería Carlos Fuentes, Bodega de Libros, Fundación Cultural Providencia, la Librería UJED, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Cultura Colectiva Letras, Rock 101, Mr. Books, Mix Up y por supuesto la FIL de Guadalajara. Tenemos un par de preguntas más, querido Mario. Una de ellas es, ustedes, como dice Jimena Sánchez Ravelero desde Planeta de Libros México, ustedes como escritores y como personas adultas, ¿les resulta difícil llegar a los jóvenes? Yo creo que somos un poco irresponsables y que al final nunca fuimos adultos, Benito, y eso es una enorme ventaja. No, yo creo que lo que se entiende por adulto es entrar en ese sistema. Yo creo que en el caso mío siempre hubo una duda de entrar o finalmente salir y huir y escapar. Y yo encontré una vía intermedia que es participar creativamente en el sistema, que creo que fue la misma tuya. En ese Sí, sentido, nunca entramos a ser adultos productivos, serios, con responsables, corbata, con corbata, etcétera, y creo que eso finalmente nos permite comunicarnos con los jóvenes de una manera muy natural. muy natural. Déjame ver quién hizo la pregunta. Jimena Sánchez. Escucha, Jimena, la cara de Mario y mi propia cara son dos máscaras, pero no nos las quitamos porque son nuestras identidades secretas. Como Batman y Bruce Wayne, debajo de esta tenemos a nuestras, que son dos chicos de 17 años que se la pasan fenomenalmente en la vida. O sea, no pasa nada. Y tenemos la última, de Carolina Franco Pérez desde Gandhi. Dice, ¿será que la pandemia nos recordó las cosas simples que auténticamente son las cosas importantes de la vida? Yo creo que Uf, en muchos casos sí. Sí, uy, claro que sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que ya que viene de una librería, sería maravilloso recordar también que si hay una estrategia que no falla en la mitad de una pandemia y en la mitad de una cuarentena son los libros, ¿no? La biblioteca. Yo creo que si hay un arma eficaz para poder luchar en contra de ese horror y de ese vacío, y aquí cerramos un poco porque empezamos con los personajes de la peste de Camus en esa península de Orán, Orán. eh, y recordamos a Boccaccio y recordamos que todos ellos cuentan historias, yo creo que es la palabra, la fuerza finalmente de de la civilización y de la cultura y de la imaginación en los libros. Entonces, yo creo que esa no falla, yo creo que eso sí va a continuar en la pandemia durante el 2021, es la biblioteca como resistencia. No en vano tú y yo hemos tenido esa consigna siempre de escribir y leer son formas de resistencia, ¿no? Colectivas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y recordar una vez más que tenemos derecho a los sueños, tenemos derecho a la imaginación, tenemos derecho a la rebeldía, tenemos derecho a lo extraordinario, aunque sea un minuto de tu vida, el derecho a lo extraordinario para transformarte, creo que vale la pena. Y vale la pena toda esa vida por ese minuto de brillar, ¿no? Ese minuto brillante, magnífico, en el que el beso o el beso, el abrazo, pon la palabra que, o sea, dejo una línea y pon la palabra que quieras,
transforme y cambie tu vida para siempre. Mario Mendoza, siempre es un inmenso placer hablar contigo, querido. Yo te mando un abrazo y te mando también muy pronto la foto de la tortilla de patata y la receta escrita. Y agradecemos enormemente a nuestros amigos del Planeta, a Saraí y a todos los que han hecho posible esta conversación de punta a punta de América. Bueno, no de punta a punta, exageré porque estás un poco más para acá, ¿no? Pero bueno, de dos lados de América para la FIL de Guadalajara. Y yo les abrazo como siempre y les recuerdo que leer es resistir. Igual me sumo a tus palabras y sumaría una vieja consigna de un programa por allá de los 70s, 80s, en donde un tipo de la radio cerraba siempre diciendo unas palabras maravillosas que podrían ser las palabras con las cuales cerramos hoy, que es: descansa América, donde quiera que estés.